Welcome everybody to a Neutrality Studies Bienvenidos todos a un especial de la noche electoral de Neutrality Studies Japón. Hoy es la gran noche de las elecciones generales de Japón, en las que el país elige una nueva Cámara Baja, la más poderosa de las dos. Para comentar lo que está ocurriendo a medida que se publican las encuestas a pie de urna, me acompañan dos de mis analistas de Asia favoritos, el señor Einar Tangen y el Dr. Warwick Powell. Einar es investigador senior en el grupo de expertos CIGI, el Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional, y Warwick Powell es profesor adjunto en la Universidad Tecnológica de Queensland. Einar, Warwick, bienvenidos. Muchas gracias. Einar, Warwick, welcome. Thank you. Es un placer estar aquí. Great having you both, and just before we go into the discussion, Encantado de teneros a ambos. Y antes de entrar en el debate, me gustaría compartir con todos lo que sabemos sobre nuestra situación. Espera, déjame ver si puedo mostrar esto. Los comentarios de la última semana indican que las encuestas realizadas por agencias de noticias en Japón muestran que las elecciones anticipadas convocadas deberían resultar en una gran victoria para el partido gobernante, aunque dicho partido ha sido, hasta ahora, relativamente débil. Las previsiones eran que el Partido Conservador, el Partido Liberal Democrático, obtendría sin duda más de la mayoría, es decir, 233 escaños en la Cámara Baja, pero incluso una mayoría de 2/3 se consideraba dentro del rango de posibilidad, y una mayoría de 2/3 serían 310 escaños. Ahora, para que todo el mundo lo entienda, estamos hablando de los partidos que se presentaban o competían por la reelección, y han pasado muchas cosas en los últimos días. La razón por la que tenemos estas nuevas elecciones es que Sanae Takaichi, la persona que se convirtió en primera ministra en noviembre, las convocó. Ella tiene el poder de disolver el Parlamento, y lo hizo. Y ahora, el 8 de febrero, tenemos esta actualización. Los principales partidos que compiten por el poder son el Partido Liberal Democrático, el PLD. Luego tenemos el Partido Centrista, que en realidad cambió de nombre. El nombre anterior era el Partido Democrático Constitucional, el PDC. El Partido de Centroizquierda, que pasó por varios cambios y ahora compite bajo un nuevo nombre, el Partido Central. Se fusionó con otro partido, y ese es uno de los temas que probablemente debamos tratar más adelante. Tenemos a Nippon Ishin no Kai, un partido de derechas que ahora está en coalición con el PLD. Tenemos al Partido Democrático por el Pueblo, normalmente llamado DPP. También un partido de centro conservador que surgió hace poco y es relativamente nuevo, además de Reiwa Shinsengumi y el Partido Comunista Japonés. Esos son los más populares. Pero se puede ver la diferencia. Lo que estás viendo aquí es la distribución de escaños del Parlamento saliente, donde el partido gobernante, el PLD, tenía casi 200 escaños y el Partido Reformista Centrista tenía 172. Ahora, las encuestas a pie de urna que salieron hace apenas una hora predicen una victoria aplastante, enorme, si consigo encontrarla, claro. Lo siento, al parecer cerré la ventana. Las encuestas a pie de urna muestran que el PLD ganará unas 305 escaños. Alrededor de 300 es la previsión en este momento. Los japoneses siguen contando, así que aún no tenemos los resultados finales, pero se espera aproximadamente esa cifra. El PDC, el nuevo partido de centro, baja a algo así como 54 o 55 escaños. Así que un cambio enorme en el Parlamento. Y esto, por supuesto, va a ser la base de poder del gobierno. Bien, con esto aclarado, hablemos del tema. Einar y Warwick, cuando oísteis hablar de la popularidad del nuevo primer ministro y de lo que esto significa para las elecciones anticipadas, ¿qué pensasteis? ¿Cómo interpretáis esta aparente victoria aplastante? Quizá Einar primero y luego Warwick. De acuerdo. Gracias por invitarme, Pascal. No se me puede considerar realmente un experto en política japonesa. He dirigido campañas electorales en Estados Unidos. He analizado su mensaje y lo que decía, y evidentemente tiene un gran atractivo populista.
Estoy seguro de que hablaremos del contenido de lo que predicaba, pero basándome en lo que prometía, resultaba muy atractivo, especialmente para los jóvenes. El interésame en los asuntos exteriores, cuestiones tuyas, mi grabar mis cambalertid, con su nuevo compadismo. And she's promising to change everything with her new capitalism. So yes, I'm not surprised. Así que sí, no me sorprende. Pero ahora la pregunta es, ¿se demostrará en la práctica? Va a tener una victoria aplastante. Aunque no tenga los 210, tiene aliados con los que puede trabajar, obviamente, y podrá sacar adelante su programa. Pero, como Warwick y yo hemos comentado antes, esto no es necesariamente una panacea política, porque cuando tienes el martillo en la mano y no consigues hacer las cosas como prometiste, no hay a quien culpar. Warwick, ¿cuáles son tus impresiones iniciales? Sí, mira, las grandes mayorías pueden ser una bendición, especialmente si se empieza con buen pie. Pero como Einar, que ha participado en procesos políticos y elecciones parlamentarias, también pueden ser un lastre, porque los problemas no desaparecen realmente. La realidad no se adapta a los números parlamentarios. De hecho, ocurre más bien lo contrario. Los números parlamentarios, al final, tienen que encontrar la manera de afrontar las realidades a las que se enfrentan los políticos. Y creo que uno de los retos más interesantes para el nuevo Parlamento y el gobierno, que contará con una mayoría absolutamente aplastante, es cómo afrontará los innumerables desafíos estratégicos de Japón, ¿verdad? Estos están relacionados con un modelo económico que lleva prácticamente estancado durante 2 o 3 décadas. Eso no significa que Japón haya retrocedido. Creo que es justo decir que el nivel de los japoneses sigue muy alto. Japanese standard of living is very high. The challenge is what future. El desafío es, ¿qué futuro tiene? ¿Es la estructura de su sistema económico adecuada para la segunda mitad del siglo XXI, con una población que envejece y un país que afronta importantes retos energéticos y alimentarios? ¿Cómo se las arregla en un entorno en el que, a nivel regional, se enfrenta por un lado a una China muy significativa y en crecimiento, pero también al norte a una Rusia resurgente como potencia del Pacífico? Así que los problemas no desaparecen. Pero el lado positivo es que, con una mayoría aplastante, el gobierno dispone, al menos durante un tiempo, de cierto margen para intentar imponer su autoridad sobre los asuntos y trazar una hoja de ruta que la población pueda respaldar. Pero ya sabes, estas cosas nunca son fáciles. Y por supuesto, lo que parecen mayorías increíblemente sólidas pueden desvanecerse con la misma rapidez si no se cumplen las promesas. Ese es un punto muy bueno. A, puede desvanecerse. B, una vez que tienes una mayoría tan enorme, en realidad debes y posees todo lo que salga de ella durante los próximos 4 años más o menos, suponiendo que este Parlamento no se disuelva de nuevo antes de tiempo. Y solo para añadir un punto más, el relativamente débil PLD, tal como estaba aquí, en realidad se vuelve aún más fuerte si se observa cómo resultaron las últimas elecciones a la Cámara Alta. Esa es la razón por la que el anterior primer ministro, el señor Ishiba, dimitió, porque al partido le fue tan mal. Ahora, a lo largo de 3 meses y medio o 4, el partido realmente restableció su control del poder. Y gran parte de ello tuvo que ver con el atractivo de Sanae Takahashi, la líder y primera ministra de Japón. Ella se esforzó mucho por hacer que estas elecciones giraran en torno a su gabinete. Ella seguía repitiendo hasta la saciedad: quiero saber si la gente apoya a mi gabinete. Quiero saber si apoyan a mi gabinete. Y por supuesto, sabiendo que es una de las primeras ministras más populares de las últimas décadas, ese es un mensaje muy atractivo. Al parecer, realmente ayudó a reforzar la idea. Pero esta no es la primera vez que el PLD ha ganado por un amplio margen. Incluso en mi memoria, las elecciones de 2014, si solo miramos esas, el PLD bajo el primer ministro Abe, que entonces gobernó durante 7 años como un primer ministro japonés muy fuerte, también estuvo muy cerca de una mayoría de 2/3.
junto con su socio de coalición en ese momento, Komeito, sí tenían una mayoría de 2/3. Sin embargo, el impacto, por ejemplo, en la Constitución japonesa fue mucho menor de lo que la gente temía. No hubo ningún cambio en la Constitución. En realidad, hubo un par de cambios importantes, pero en conjunto, lo que esto demostró en su momento fue que incluso con una mayoría de 2/3 no se puede hacer todo. Ahora bien, si efectivamente ganan esta vez, si el partido gobernante, el PLD, consigue casi 310 escaños junto con su socio de coalición, superarán con creces los 2/3. Pero aún así, seguirán existiendo limitaciones muy reales. Einar, ¿cuáles crees que son las limitaciones que pesarán sobre el nuevo gabinete o sobre la nueva configuración política de una forma u otra? Bueno, tiene unas expectativas enormes que ella vendió a la gente. Y la pregunta es, ¿cómo va a lograrlo? Su nuevo capitalismo es una mezcla confusa de todo tipo de ideas muy extrañas. Ha tomado algo de Shinzo Abe, ha tomado el efecto goteo de Reagan, ha tomado el populismo de Donald Trump, pero eso no significa que todo ello sume una solución. Recuerda, puedes cambiar de gobierno, pero no cambias los problemas. Y como mencionó Warwick, los problemas de Japón se vienen gestando desde 1986, hace literalmente 30 años, cuando los acuerdos del Plaza los vincularon básicamente al dólar, sometiéndolos en esencia a muchos más movimientos laterales de los que esperaban. Creo que sigo teniendo razón al decir que la economía japonesa vale hoy menos en términos reales de dólares que en 1986. Fue una situación en la que Estados Unidos no toleró ningún tipo de desafío. Y en aquel momento, para quienes no lo sepan, había senadores y congresistas, directores ejecutivos ahí fuera con martillos y sierras mecánicas, desmontando productos japoneses en televisión, golpeándolos con fuerza. Había enormes concentraciones de coches en las que aplastaban camionetas y coches Toyota, y todo el mundo gritaba y celebraba diciendo que era algo estupendo. Y de hecho, todo lo que decían entonces sobre Japón, que subvencionaba sus industrias, que intentaba apoderarse de Estados Unidos, que socavaba su competitividad, son exactamente las mismas cosas que hoy se dicen sobre China. Así que hay un patrón claro ahí. Y este es el factor cuando hablamos de Japón. La pregunta es, ¿qué pasa con Estados Unidos? Sí, en cierto modo evitaron lo peor de los aranceles, pero una candidata fuerte como ella, que está comprometida con los principios de la derecha, ya sabes, el PLD puede que haya sido creado por Estados Unidos, pero el hecho es que son un grupo muy orgulloso, muy nacionalista, y está claro que si dependiera de ellos, Estados Unidos no tendría bases militares allí, especialmente en Okinawa, donde sigue siendo una herida abierta para un pueblo muy orgulloso que en esencia ha sido una entidad ocupada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el tema nuclear? Obviamente tenemos una Corea del Norte, de facto, que posee armas nucleares. Gracias. Ahora me preguntaste sobre cuestiones internas. La razón por la que estoy hablando de estos otros temas es que van a surgir con todo detalle. Si ella de hecho se enfrenta a Estados Unidos, o se percibe que lo hace, podrías ver una reacción de Donald Trump. Él no reconoce amigos, ni vecinos, ni nada por el estilo, como ya hemos visto. Y muchas de sus promesas y suposiciones internas se basan en el sistema logístico, los precios actuales, los aranceles, básicamente una entidad estática. Y puedo garantizarte que en los próximos 3 años nada va a permanecer estático. Por eso digo que no creo que su combinación de cosas funcione. Es una versión reducida de Shinzo Abe. Ella no cuenta con las reformas estructurales que él quería implementar, pero no pudo.
Veo que esto terminará de forma estrepitosa, y en algún momento el partido podría pedirle que se marche, porque no es capaz de cumplir todas esas promesas de alto nivel. Recuerda que se trataba de cuestiones básicas. Tiene poco tiempo ante el público japonés para cumplirlas. Está inyectando mucho dinero con la idea de estimular la economía, reactivar la inflación y revitalizar todos esos proyectos nucleares y empresariales con abundantes inversiones. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Todo proviene de la deuda. Ya sabes, un país que ya tiene una deuda del 250% de su PIB tal como está, aunque hay factores atenuantes en la forma en que gestionan eso, sigue basándose en la suposición de operar con un carry trade, con bonos estadounidenses y cosas por el estilo. Si ella va a continuar con eso, podrías ver efectos realmente distorsionadores. Y luego, ¿cómo lo deshaces? Esto es algo que Estados Unidos, China y Japón tienen en común. No tienen ningún plan para afrontar los problemas macroeconómicos que han creado a lo largo de todos estos muchos años. Una de las cosas que me sorprendió es que en todos sus discursos antes de las elecciones, ella realmente dijo y trató de convencer al público que un yen débil es algo bueno. No dejaba de repetir, un yen débil significa que podemos exportar más. Esto va a ser una ganancia inesperada para nuestra industria exportadora. Warwick, dejaré de lado la cuestión de por qué parece que eso funcionó, pero ¿crees que esta puede ser una estrategia ganadora? Bueno, probablemente no. Quiero decir, creo que el problema estructural, por así decirlo, en el que la economía japonesa ha estado estancada durante buena parte de 2 décadas o más, es que en esencia se trata de un sistema muy endeudado, pero no en un sentido genérico. Ya sabes, podemos usar mucho la palabra deuda, por supuesto, y eso provoca reacciones intensas, pero tiene manifestaciones muy específicas en el contexto japonés. Eso significa precios de los activos extremadamente altos, que crean riqueza en los balances, pero que en realidad no generan actividad económica. Así que tienes una riqueza sobre el papel, muy concentrada entre quienes poseen capital, pero hay un crecimiento limitado de la actividad económica real en términos de producción y circulación. Ahora bien, ya sabes, que Japón aumente o no sus exportaciones no va a marcar una gran diferencia en esa estructura concreta de las cosas. Y parte de su desafío, incluso si ese es el objetivo, es ¿a quién va a exportar? O, más concretamente, no debería decir a quién va a exportar ella, sino a quién van a exportar las empresas japonesas y qué van a exportar. ¿Van a aumentar sus exportaciones a Estados Unidos? Bueno, no estoy seguro de cuánto tiempo va a durar eso, si esa es la ambición, porque el enfoque estratégico general del presidente Trump es asegurarse de que eso, en realidad, no ocurra en absoluto. El objetivo de los aranceles es mitigar la competitividad en costes de las exportaciones hacia el mercado estadounidense. Así que, si la estrategia económica fundamental del nuevo gobierno se basa en la idea de mejorar la competitividad de las exportaciones con vistas a exportar a Estados Unidos, bueno, probablemente se esté buscando algunos problemas con nosotros, con Washington. ¿A quién más está dirigiendo estos mercados de exportación? Hay algunos productos de alta tecnología, por supuesto, por los que Japón es bien conocido, pero hoy en día se encuentran en un entorno global muy competitivo, y los competidores más importantes, por supuesto, son los fabricantes de China. Pero no solo eso. La manufactura japonesa está en realidad profundamente integrada en los sistemas globales de cadenas de suministro, así que hay que tener cuidado con lo que se desea. Claro, un yen debilitado mejorará la competitividad de las exportaciones, pero un yen debilitado también encarece la compra de componentes importados importantes, y así sucesivamente.
Así que lo que se gana por un lado, sin duda se puede perder por el otro. Y de nuevo, no creo que este tipo de soluciones impulsadas por eslóganes vayan a ayudar realmente a Japón a afrontar sus desafíos estructurales a largo plazo. Y francamente, sus desafíos estructurales se reducen a la dependencia energética, la dependencia alimentaria y una península coreana nuclearizada. Esos son sus retos fundamentales. Y nada de lo que he visto hasta ahora sugiere que el cuerpo político japonés, y en particular el PLD, que en la práctica ha gobernado Japón durante casi todos los años desde la Segunda Guerra Mundial, esté preparado para afrontarlos en este momento. Se avecinan tiempos realmente difíciles. Gran mandato, pero al final del día, la realidad tiene la última palabra y va a plantear desafíos a la clase política con los que creo van a tener dificultades para lidiar. Si ahora suponemos que, como parecen indicar las encuestas, y echemos otro vistazo aquí, ya sabes, mientras estamos hablando, todavía se están contando los votos. Pero se puede ver que no hay duda de que el partido gobernante va a lograr una gran victoria, ¿verdad? Si suponemos que este mandato se quedará por debajo de los 310 escaños para el PLD, pero aún así bastante por encima de una mayoría de 2/3 junto con su socio de coalición. La última vez que tuvimos una coalición tan fuerte bajo Shinzo Abe, una de las cosas que consiguió, lo cual me sorprendió, fue en realidad recomponer las relaciones con Corea del Sur. A pesar de ser de derechas y de tener una visión bastante revisionista en lo que respecta a la historia de la guerra, intentó reparar los lazos tanto como le fue posible. Y en 2015, incluso llegaron a un acuerdo con, ¿cómo se llamaba?, la presidenta Park, por el cual Japón aportaría $10 millones estadounidenses a un fondo para abordar la cuestión de las mujeres de consuelo y otros asuntos. Ese acuerdo, al final, se vino abajo aproximadamente medio año después, porque la presidenta Park perdió el poder y fue destituida. El acuerdo se convirtió entonces en un blanco fácil para su sucesor, el señor Moon, porque era impopular entre los surcoreanos. Pero el hecho de que fuera posible desde el lado japonés se debió a que este gobierno de derechas tenía un mandato relativamente sólido. Einar y luego Warwick, ¿cuáles creéis que son las cosas en política exterior que son posibles con un mandato nacional fuerte? Bueno, esa es la verdadera cuestión y a eso me refería antes. No quiero repetirme, pero ella se encuentra en un entorno internacional muy incierto. Como señaló Warwick, si cree que va a exportar mucho a Estados Unidos, bueno, eso no está garantizado a largo plazo, sabiendo que Donald Trump volverá exigiendo más aranceles y diciendo que están siendo injustos con Estados Unidos. Ahora mismo, la situación con China es extremadamente delicada. Y recuerda que, en el fondo de todo esto, las exportaciones de automóviles y muchas de las de alta tecnología dependen de esos elementos de tierras raras. Además, como también señaló Warwick, hay tantos eslabones en la cadena de suministro integrada que esto podría ser bastante perjudicial para los consumidores y para cualquier tipo de producción industrial. Ahora bien, con un yen débil, suena genial. Vamos a vender más barato. Pero en realidad, eso no significa que puedas comprar más barato. Vas a comprar más caro y luego enviar las cosas fuera. La verdadera pregunta es, ¿cuánta cantidad de valor se está añadiendo realmente en Japón? Porque ese es el único factor que te da un impulso adicional con esta idea de un yen más débil. Y si ella intenta subir los salarios al mismo tiempo que las importaciones, especialmente de alimentos y energía, se encarecen, eso no me parece lógico. Quiero decir, tiene todas estas ideas. Como dije, no creo que sean muy racionales, no encajan entre sí. Y como también mencioné, parten de muchas suposiciones que puedo afirmar con un 100% de certeza que no se cumplirán en los próximos 3 años. Warwick, ¿cuáles crees que son las cosas posibles con un mandato fuerte?
Well, as I mentioned earlier, I think strong mandates. Bueno, como mencioné antes, creo que los mandatos firmes son un arma de doble filo, por lo que deben manejarse con cuidado. Hay equilibrios delicados. No cabe duda de que Takaichi proviene de una corriente nacionalista particularmente fuerte dentro del PLD. Sin duda, obtiene un apoyo político significativo de los sectores más nacionalistas del cuerpo político japonés. Pero el camino delicado que debe recorrerse no es solo interno, sino también regional, porque los países de la zona son muy sensibles a un nacionalismo japonés excesivo, especialmente si roza cualquier indicio o atisbo de una Japón remilitarizada. Muchas partes del sudeste y del norte de Asia recuerdan muy bien las secuelas de la militarización japonesa desde la década de 1920 hasta la de 1940. Y creo que por mucho apoyo político interno que obtenga del ala nacionalista del cuerpo político japonés, como primera ministra, debe actuar con mucha cautela a nivel regional, especialmente teniendo en cuenta que la situación económica de Japón está estrechamente entrelazada con las cadenas de suministro de toda la región. Así que no es que tenga un punto de partida completamente libre. Creo que existen algunas limitaciones inmediatas en ese sentido. Creo que la otra cuestión en el ámbito global o regional más amplio es que, con un mandato sólido, existe realmente la posibilidad de alcanzar algunos acuerdos, por así decirlo, que podrían remodelar el contexto regional. Se me ocurren varios ejemplos históricos, no en Japón, sino en otros lugares, en los que primeros ministros con nuevos gobiernos y amplias mayorías emprendieron caminos que no se esperaban cuando fueron elegidos. Pero aún así, aprovecharon el hecho de que tenían una oportunidad para hacer algo que sabían que debían hacer, pero que de otro modo habría sido muy difícil de lograr. Si ella tiene o no la visión política y la audacia necesarias para llevar a cabo algo así a nivel regional, creo que el tiempo lo dirá. No soy del todo optimista al respecto, porque no creo que haya demostrado un historial de alguien que piense de manera especialmente amplia. Así que, en lo que respecta a las relaciones regionales e internacionales, las dimensiones del nuevo gobierno de Takeuchi, por mucho que se pueda hablar con firmeza en el ámbito interno, creo que el panorama regional va a limitarla bastante. Y por supuesto, sabemos que antes de las elecciones hubo los comentarios del año pasado sobre la cuestión de Taiwán, que provocaron una reacción muy fuerte de Pekín. Esa reacción no va a desaparecer pronto y probablemente será un desafío que tendrá que afrontar en los primeros 3 a 6 meses de su nuevo mandato. Pero hablemos de esto. Quiero decir, Einar, ¿qué crees que pensará China de todo esto? Ya sabes, este partido y su líder realmente se esforzaron en señalar que este tipo de comentarios no pueden tolerarse. Es una línea roja. Taiwán es una línea roja. Y el primer ministro Takahashi cruzó esa línea. La reacción fue enorme, ¿verdad? Incluyendo a Taiwán diciendo a los ciudadanos chinos que no fueran de vacaciones a Japón y la enorme cantidad de vuelos cancelados porque la gente anuló sus viajes. Además, los medios de comunicación en China lo tomaron de forma muy negativa, recordando por supuesto la Segunda Guerra Mundial y la formulación y el encuadre de la amenaza a la seguridad nacional de Japón, que luego se convirtió, por supuesto, en la guerra en China, 15 años de devastación y así sucesivamente. Algo de lo que los japoneses, por desgracia, y especialmente este gobierno carecen bastante, no es simpatía, sino empatía. Más bien se han esforzado en presentarse como quienes se enfrentan a China y mantienen su posición. Ahora que lo han hecho y que parece haber tenido éxito entre los votantes, ¿qué pensará China al respecto? Bueno, quiero decir, China no está preocupada por la situación interna en Japón.
Hay que recordar que el gobierno chino tiene muchísimos cientos de centros de estudios que elaboran escenarios y analizan las cosas. Son muy conscientes de lo que está ocurriendo allí. Pero creo que llegarían a la misma conclusión que Warwick y yo, que es, ¿cómo va a hacer que esto funcione? Ha prometido en esencia más de lo que puede cumplir y no será capaz de cumplirlo. Y entonces la pregunta es, ¿quién vendrá después de ella? Sabes, cuando pienso en distintos escenarios, y justo estaba pensando en esto mientras Warwick hablaba, ¿qué podría hacer ella que supusiera una ruptura total? Bueno, por alguna razón, en los próximos meses, Donald Trump decide centrarse en Trump. Japón impone más aranceles o exige que, ya sabes, paguen dinero de protección a Estados Unidos para mantener bases allí, algo así, lo cual sería muy impopular. Creo que, aunque estoy de acuerdo con Warwick, ella no necesariamente tiene la habilidad estratégica, o al menos no la ha demostrado en el pasado. Podría dar un giro, y eso lo cambiaría todo. Y con su mayoría, podría decir, bueno, no vamos a hacernos amigos de China, pero vamos a resolver los problemas. Vamos a adherirnos a la política de una sola China. Vamos a retirar la amenaza a Taiwán. Voy a hacer ya sabes, hace una visita a China y dice, miren, necesitamos ser socios comerciales, aunque no estemos necesariamente alineados ideológicamente. Esto enviaría un mensaje muy contundente. This would send a very sharp message. Now, remember, this is unthinkable, correct? Ahora, recordad, esto es impensable, ¿verdad? Bueno, también era impensable que un primer ministro canadiense se levantara en un foro y básicamente denunciara a Estados Unidos por sus acciones, admitiendo que hemos estado participando en esta farsa durante años, simplemente porque pensábamos que nos beneficiaba. Ahora ya no. Y si tuvieras un momento así con ella, en el que se toma algo que hace Trump de forma muy personal, o la política le resulta tan repugnante que simplemente no puede aceptarla. Recuerda que, cuando eres un hombre fuerte, si alguien te golpea, tienes que responder. Así que ella se enfrenta a distintos desafíos. La pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Qué la motiva? Puedo garantizarte que no hay manera de que sus políticas económicas den fruto, al menos no en la medida en que ha hecho promesas a todo el mundo. Bearing fruit, not to the extent that she's made promises to everybody. Japón no tiene ningún interés en mantener una mala relación con China, ¿verdad? El objetivo es tener una relación funcional de una forma u otra. Pero Warwick, la misma pregunta para ti. ¿Qué crees que pensará China de esta situación del LDP ahora fortalecida aquí? Bueno, mire, creo que la expectativa de que vuelva un gobierno fuerte del PLD ha sido parte del razonamiento. Desde luego, cualquiera que siga la política japonesa asumiría que el PLD formará gobierno. Las posibilidades de que no lo haga son escasas o casi inexistentes. Eso es lo primero. Así que creo que siempre se trabaja sobre la base de que el PLD formará gobierno. Lo segundo que ha quedado claro en las encuestas, antes de que ella convocara las elecciones anticipadas, y por supuesto, a la vista de los resultados que están llegando, es que tiene un seguimiento personal muy, muy fuerte, y ha sabido convertir eso en votos para sus candidatos, o para los candidatos del PLD, en la Cámara Baja. Así que, en primer lugar, creo que no hay nada sorprendente en este resultado que vaya a causar a nadie una preocupación especial. La evaluación será, ante todo, que Japón simplemente tiene problemas reales. Esos problemas no desaparecen, tengas una mayoría pequeña, una mayoría amplia o lo que sea. Los desafíos económicos siguen siendo los mismos. Estancamiento a largo plazo, falta de productividad, cargas de deuda significativas, especialmente en áreas que no contribuyen al crecimiento de la producción, sino que impulsan el crecimiento de los activos, una población envejecida, limitaciones energéticas, limitaciones alimentarias, todos están ahí y no van a desaparecer. Así que en última instancia, la pregunta será, ¿cómo afrontará Japón todo esto a medio plazo? Obviamente, necesita encontrar formas de mantener relaciones relativamente pacíficas con sus vecinos cercanos, en la medida de lo posible.
En primer lugar, depende de muchos de ellos para obtener insumos económicos en sus procesos de producción. En segundo lugar, muchas empresas japonesas son realmente viables en Japón únicamente gracias a los beneficios que obtienen de sus sistemas de producción e inversiones en China. No ganan dinero por ser japonesas. Ganan dinero porque están en China. Así que tampoco van a querer agitar demasiado las aguas en ese frente. Por tanto, en primer lugar, creo que sí necesitan tener relaciones económicas estables. No olvidemos tampoco que la dinámica trilateral entre Japón, la República de Corea y China sigue siendo importante desde el punto de vista económico. Las partes continúan de vez en cuando trabajando en ello, especialmente con la idea de establecer un acuerdo de libre comercio entre los tres, porque entienden que está en su interés mutuo. Lo último que mencionaré sobre este punto es que, remontándonos a la crisis financiera asiática de 1998, resulta bastante evidente para todos los banqueros centrales y para quienes gestionan las carteras económicas de los tres países, que deben encontrar formas de colaborar estrechamente para garantizar que los problemas de liquidez no causen graves perjuicios a sus respectivas economías. Si Estados Unidos decide reducir la disponibilidad de dólares estadounidenses en la región asiática. Ahora, la semana pasada, vimos a Scott Bessent hablar públicamente en audiencias del Congreso sobre el hecho de que Estados Unidos literalmente provocó una escasez de dólares en Irán, específicamente para catalizar la inflación y, en última instancia, generar agitación política. Así que Estados Unidos demuestra claramente que está dispuesto a convertir el dólar en un arma. Y Japón, y sus burócratas en particular, serán extremadamente conscientes de que este es posiblemente el mayor riesgo al que Japón se enfrenta realmente. No es China, no es la República de Corea. Es, en realidad, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos utilizando el dólar como arma y causando un enorme perjuicio a la economía japonesa en general. Sí, pueden hacerlo. Por otro lado, los japoneses también tienen un par de cartas en la mano, porque es un sistema interconectado, ¿verdad? Los japoneses son, creo, los mayores inversores extranjeros en el mercado estadounidense. Pero al mismo tiempo, los tipos de interés ultra bajos en Japón han provocado recientemente este fenómeno en el que muchos japoneses piden préstamos en yenes, los convierten en dólares estadounidenses y luego invierten allí. De hecho, tenemos una pregunta relacionada con esto de uno de nuestros espectadores, Arsenal Tree. La operación de carry trade con el yen se mantuvo durante bastante tiempo, pero ahora esos días se han acabado. Por el momento, todavía continúan. Pero, según muchas de mis fuentes, en Japón la gente está bastante segura de que el BOJ, el Banco Central, va a aumentar el tipo de interés al menos un 0,25% este año, y que probablemente se moverán en esa dirección para combatir la inflación de alguna manera. Eso significaría que el carry trade podría pasar a ser cosa del pasado. No es algo directamente influido por los actores políticos. Sin embargo, lo que ocurra dependerá de que el PLD tenga mayoría tan amplia. Einar, ¿alguna opinión al respecto? Sí, quiero decir, también hay que tener en cuenta el hecho de que el dólar se ha depreciado. Así que eso significa que, en términos reales de dólar, si bajas el yen, claro, está bien, no tienes problema en cuanto a tus reembolsos. Pero para la mayor parte del mundo, al principio cayó un 10% durante Trump. Eso fue hace unos meses y ahora hemos visto otra bajada. ¿Cuánto tiempo se puede seguir devaluando? Si hubiera puesto $100 en bonos del Tesoro a principios de este año, ahora habría perdido unos 13 o 14. No hay ningún tipo de interés que se esté pagando actualmente que pueda compensar eso. Así que además del problema del carry trade, muchas de estas entidades tendrían que asumir reducciones en sus rendimientos dependiendo de lo que ocurra con el yen y cosas por el estilo. Así que, como sigo insistiendo,
Hay tantas suposiciones que ha hecho su equipo económico que simplemente no tienen sentido. No hay ningún intento en absoluto de hablar de cómo se va a devolver esta enorme deuda del 250% y creciendo, porque ella tiene la intención de gastar, gastar y gastar. Esa idea de que, una vez que Japón vuelva a ser una potencia, todo se solucionará. Bueno, suena más a hacer América grande otra vez que a hacer Japón grande otra vez. La realidad es que no hay ninguna base para eso. Las empresas no van a volver en masa a Japón para fabricar allí. Como dijo Powell, ganan dinero en China, no lo ganan en Japón. Así que nada de esto, como ya he dicho, tiene sentido para mí. Tal vez haya alguien que lo vea de otra manera, pero he examinado su plan. He intentado ser muy, ya sabes, neutral respecto a lo que propone. Pero lo único que puedo concluir es que hay debilidades enormes en los supuestos y que esto no va a salir bien. Warwick, lo mismo para ti. El carry trade del yen, el aumento de la inflación aquí y la subida de los tipos de interés prevista por el BOJAE podrían frenar el plan de Takahashi de debilitar aún más el yen. Aunque debo decir que el yen ha ido en una sola dirección, y solo en una, no solo durante la última década, sino durante los últimos 90 años. El tipo de cambio del yen frente al dólar estadounidense en 1938 era de 1-1. Ha ido en una sola dirección, así que se espera que siga llegando, pero eso pedoriza. Warwick, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, creo que esto, al final del día, nos lleva de nuevo a la economía real, ¿verdad? En algún momento, la estructura económica realmente tiene que producir cosas que sean útiles para la gente del país, ante todo. Y en segundo lugar, producir cosas que sean útiles y competitivas en los mercados globales, si se necesita obtener divisas para poder comprar cosas que el país no puede producir por sí mismo. Ahora bien, Japón no puede hacer dos cosas principales. No tiene suficiente comida y no tiene suficiente energía. Así que va a necesitar divisas para asegurar ambas. Y ahora mismo, el riesgo que corre, especialmente en esta cuestión de la competitividad a través de la devaluación del yen, es que Estados Unidos está haciendo lo mismo. Y esto nos devuelve a mi punto anterior. Donald Trump no está en el negocio de ayudar a Japón a mejorar su rendimiento exportador con respecto a Estados Unidos. Ese no es su modo de operar. Entonces, ¿dónde deja esto al nuevo gobierno del PLD en cuanto a su estrategia económica más amplia? Como dijo Ana, creo que es una lista incoherente de aspiraciones. Eran cosas fáciles de vender cuando no se examinaban críticamente. Ya sabes, era literalmente una mezcla amistosa de buenas ideas, pero en última instancia no se sostienen de una manera significativa y coherente un marco político que reconozca las realidades. Y hasta que un gobierno nacional no se enfrente a ese tipo de realidades, no importa cuán grande sea su mayoría, tropezará de un problema a otro. Y creo que vimos eso bajo el régimen de Abe, donde, como dijiste, tenía una mayoría política absolutamente aplastante, un mandato muy serio para hacer muchas cosas. Y al final, le costó realizar las transformaciones necesarias, porque estos asuntos suelen ser problemas difíciles de resolver, intrínsecamente ligados a tus relaciones internacionales, ¿verdad? No puedes simplemente cambiar tus propios sistemas de cadena de suministro interna sin abordar cómo interactúas con los demás. Y no puedes ir por ahí creando problemas con tus socios de la cadena de suministro aguas arriba, pensando que no habrá repercusiones. Y creo que este tipo de problemas, en un mundo mucho más complejo como el de hoy, exigen la atención de los líderes políticos. Y no estoy seguro de que un político de estilo heavy metal o rock and roll, por muy popular que sea, tenga realmente la capacidad de construir un marco para avanzar en ello, ni la habilidad política necesaria para lograrlo. Porque, aunque en apariencia, y probablemente podrías contarnos más detalles, existe eso que se llama el PLD,
¿verdad? El propio PLD suele estar dividido en facciones e intereses dispares. No es necesariamente lo que uno llamaría una organización fuertemente unificada. Y aunque se haya unificado en torno a la personalidad del primer ministro, ese tipo de lealtades son, en última instancia, increíblemente frágiles. Hay que seguir teniendo éxito para poder mantener eso unido. Y en el momento en que surgen problemas, todas las enemistades que existían antes, los intereses creados, las ambiciones, los odios, volverán a salir a la superficie. Y las puñaladas por la espalda, las críticas, las filtraciones a la prensa, todo eso empezará a resurgir. Y aquí, lo que parecía una mayoría absolutamente aplastante en 18 meses, resulta ser una carga que empieza a desmoronarse. ¿Por qué? Porque los problemas son en realidad mayores que tu capacidad para afrontarlos. Sí, y ya sabes, no sería la primera vez que un primer ministro fuerte tiene que marcharse bastante rápido. Quiero decir, la duración media de un primer ministro aquí es de unos 2 años, incluso para los relativamente populares. Quiero decir, el señor Abe fue realmente el que más tiempo estuvo, unos 5 o 6 años en el cargo. Veámoslo así. Pascal, look at it like this. Look at it like this. Míralo de esta manera. Estás dirigiendo un país que es relativamente moderno y sofisticado desde el punto de vista tecnológico. Pero ya sabes, tienes carencias crónicas de las dos cosas principales que toda nación necesita: alimentos y energía. Tienes una población que envejece. Tienes 90.000 tropas de otro país ocupando tu territorio bajo disposiciones extraterritoriales. Tienes relaciones económicas esencialmente ligadas a dos socios principales que tiran en direcciones opuestas. ¿Hacia dónde vas, verdad? Quiero decir, estos son problemas realmente serios. Este es un nudo gordiano que en última instancia necesita ser cortado, pero requiere audacia política. Lo que ella tiene realmente es un mandato para hacer algo al respecto, respaldado por una mayoría abrumadora. ¿Hará uso de ese mandato o lo desperdiciará? Esa, en definitiva, será la cuestión. Y es una prueba que tiene ante sí ahora, durante los próximos 6 a 12 meses. ¿Se desperdiciará este mandato? Por mi parte, creo que los desafíos son enormemente grandes. Espero que pueda hacer algo al respecto, porque ya sabes, Japón necesita tener una vía que resuelva estos problemas estratégicos. Necesita encontrar una manera de liberarse de las sombras de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación estadounidense, sin hacer que el resto de la región se preocupe por una remilitarización japonesa. Necesita encontrar una forma de reconciliar el Japón actual con su historia de atrocidades, de tender puentes y reparar las relaciones en toda la región. Necesita hacer todo eso, y un político con un gran mandato y mucho apoyo nacional tiene realmente la base para lograrlo. Pero hay que hacerlo pronto. Si no lo haces y desperdicias esa ventana de oportunidad, desaparecerá de nuevo. Sí, es bastante interesante. Quiero decir, estamos volviendo a los temas reales, la economía real y los vínculos concretos con otras naciones, que obviamente van de la mano. Einar, quizá para cerrar, me gustaría que cada uno hiciera un último comentario u observación sobre estas realidades que siguen estando muy en contra de Japón. Una de las cosas que la gente aquí ha estado diciendo en las últimas semanas, en entrevistas y demás, es que les gusta Takeuchi, porque es fuerte y transmite confianza. Y ya sabes, eso es algo que la gente busca cuando las cosas son inciertas. Con Estados Unidos, con China, con la región Asia-Pacífico, no se sabe exactamente qué está ocurriendo. Así que naturalmente, alguien que parece fuerte y comprometido tiene mucho atractivo. Si tuvieras que dar un consejo sobre lo que esperas que haga este fuerte gobierno del PLD, ¿cuál sería? Bueno, como dije antes, va a tener que hacer algo fuera de lo común muy rápido. Y en eso estoy de acuerdo con Warwick.
Supongo que de algún modo Trump la provocará hasta un punto en el que, siendo una mujer fuerte, reaccione. Ella ha presentado a Margaret Thatcher como modelo. No mencionaste el hecho de que también es una especie de rebelde. No encaja en absoluto con la imagen de una mujer japonesa modesta. Incluso consiguió que su marido cambiara su apellido por el de ella, aunque está a favor de que haya un solo apellido familiar. Es algo poco habitual. Y la forma en que habla es muy directa. No le va ese tipo de palabrería con la que el PLD ha jugado en el pasado, con promesas vagas y demás. Ella simplemente lo suelta. Pero cuando descubrí que ella era la batería de una banda de hard rock, no pude evitar pensar en una película de, creo, finales de los 80 o principios de los 90, llamada This is Spinal Tap, en la que el chiste recurrente era que el batería solía explotar en el escenario y enseguida era reemplazado por otra persona. Ese es el peligro al que se enfrenta ahora. Si no actúa durante este periodo de luna de miel y hace algo realmente contundente, y no digo que tenga que decantarse por un lado u otro, si la provocan, tendrá que buscar un refugio seguro. Y ahora mismo, el lugar más beneficioso para las relaciones de Japón no es Estados Unidos, es China. Mercados enormes, relaciones comerciales ya existentes. Y no lo digo porque hable, vivo en China. Lo digo porque estratégicamente ella tiene que cambiar de algún modo la situación. Cuando ya sabes, Pascal Lotaz dice lo que necesita hacer. Hace falta una nueva dirección. Y eso, por desgracia, va a implicar fricciones de un modo u otro. Incluso si se inclina completamente hacia el lado de Estados Unidos, la pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos por ella? Si se inclina hacia el lado de China, entonces, ahora bien, no soy partidario de que los países se alineen con un lado u otro. No creo que el cambio sea simplemente de encendido o apagado. Y no creo que Japón se lance sin más a los brazos de China. Sería una relación muy cuidadosa si de hecho llegara a producirse. Pero realmente no veo cuántos movimientos distintos tiene, dada la debilidad de su plan económico. Va a tener que cambiar por completo el tablero de juego para encontrar alguna salida para Japón. Me pregunto, hay una carta más que podría jugar, y eso, en mi opinión, sería algo bastante interesante, y es la carta de Rusia. Todavía tienen un proyecto conjunto de perforación en los Sajalines para extraer petróleo, y las importaciones de petróleo van a ser importantes de cara al futuro. Rusia ya no está siendo tan fuertemente enfrentada por los estadounidenses. Japón, en realidad, nunca se opuso a Rusia con tanta firmeza como lo hicieron los europeos, ni la antagonizó. Me pregunto si eso podría ser Burief Wisheim. Pero quizá diré esto sobre la mesa. Warwick, la última palabra o el último análisis es tuya. Llévalo donde quieras. Wow, that's great. I get to have the last word. That's cool. Bueno, eso está genial. Tengo la última palabra. Qué bien. Mira, puedo decir algo totalmente loco, ¿verdad? Llevo un par de años defendiendo que el norte de Asia y el extremo oriental de Rusia, Siberia en realidad, tienen las claves de la estabilidad y la seguridad regionales. En gran parte, eso se debe a que es el medio por el cual Japón puede ver satisfechos sus principales problemas de seguridad, la alimentación y la energía. También es el medio por el cual las grandes potencias de la región pueden unirse en torno a algo de interés común. Y a medida que la región, el lejano oriente de Rusia, o el noreste de China, o Siberia, como se quiera describir, se vuelve más accesible, su riqueza energética y su fertilidad agrícola realmente la abren al mundo. Ahora, no lo olvidemos. No solo tenemos el proyecto de Sajalín, en el que Japón mantiene una empresa conjunta e incluso buscó una dispensa de sus socios del G7 para seguir comprando, sino que las empresas japonesas participaron bastante en el desarrollo de Siberia hace unos 10 años. Gran parte de ese trabajo y gran parte del análisis empresarial realizado en la preparación de toda esa implicación creo que sigue siendo relevante hoy en día, quizá incluso más. Y lo que realmente tienes, si eres políticamente audaz, y esta es la audacia a la que creo que Ana se refería,
Es la oportunidad de aprovechar esa ventana de luna de miel, dejar tu huella y agitar las cosas. And leave your mark and shake the joint up. The boldness actually is going to come from saying, La audacia realmente surgirá de afirmar que necesitamos recalibrar nuestra participación en toda la arquitectura regional que proporcionará, hablando desde un punto de vista japonés, nuestra seguridad a largo plazo, que consiste en la alimentación y la energía, y que en última instancia nos permitirá liberarnos del yugo militar de una fuerza ocupante extranjera y ser una nación autónoma, independiente y autosuficiente. 100 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, poder volver a mantenernos orgullosos como nación por derecho propio, en lugar de ser vistos como un vasallo o un estado cliente de una potencia transatlántica. Y esa es la oportunidad que una gran mayoría ofrece realmente a una nueva primera ministra japonesa que rompa el molde, ¿verdad? Ella no proviene de ese molde. Así que hay una ventana de oportunidad. La pregunta es, ¿tiene ella la capacidad y la influencia política, ese entusiasmo vital, ya sabes, para aprovechar ese momento y dejar un legado duradero en este periodo de transformación global tan profunda? ¿O se convertirá simplemente en otra política del PLD que prometió mucho y acabó desvaneciéndose cuando su mayoría se desmoronó porque no quiso afrontar los problemas que tenía delante? Oportunidades, oportunidades y riesgos. Pero muchas gracias a ambos por sus valoraciones, especialmente sobre la dimensión internacional de este triunfo aplastante que hemos visto hoy. Eran Einar Tangen, investigador senior del grupo de expertos SIGI, y el Dr. Warwick Powell. Gracias por su tiempo hoy. Gracias, un placer. Thank you. Pleasure.